En este video vamos a analizar las fracciones, pero antes de ver, por ejemplo, suma, resta, multiplicación o división de fracciones, primero vamos a ver la teoría. Y dentro de la teoría que está, que es una fracción, tipos de fracciones, elementos de una fracción y otras cosas más. Empezamos, ¿no? Una fracción es una expresión matemática que representa una parte de un todo, o sea, de una unidad. Quiere decir que una fracción es una parte, un pedazo de un algo, ¿no? De una unidad. Vemos acá ahora. La fracción, el número de arriba se llama numerador y el número de abajo denominador. El denominador nos indica las partes en las que se va a dividir la unidad. Aquí dice 3, entonces hemos dividido la unidad en 3 partes. El numerador indica las partes que se toman de esa unidad. Aquí dice el número 2 y de rojo está 1, 2. Recordemos, la fracción podemos representarla con cualquier forma, ¿sí? Vamos a suponer que esto es una pizza. Entonces esta pizza, ¿cómo la voy a dividir? Dice numerador 2, denominador 3. Quiere decir que la pizza se ha dividido en 3 partes y nos hemos comido 2 partes, que está de color rojo. Suponiendo que fuera una manzana, lo mismo. Denominador 3, numerador 2. Denominador nos dice que debo dividir en 3 partes. 1, 2, 3 partes. Y el numerador, como es 2, nos hemos comido 2 partes. 1, 2. Ahora, también en fracción se utilizan mucho los números mixtos, como está aquí, o fracción mixta. En este caso, la fracción mixta o número mixto está compuesto por parte entera, en este caso el número 1, puede ser el 2, 10, 15, cualquier número. Y fracción. En esta fracción, por ejemplo, fracción mixta dice, ¿no? Un entero, un cuarto. ¿Qué significa este número mixto o fracción mixta? Este 1 me indica que hay una unidad completa. O sea, esa unidad, el denominador, recuerde, me dicen las partes que debo dividir. Se dividió en 4 partes. Como aquí dice 1, quiere decir que todas las partes se tomaron, se comieron. Y en este caso un cuarto. ¿Qué significa un cuarto? Una segunda pizza que también se va a dividir en 4 o se dividió en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y el numerador, que en este caso es 1, me indica que se tomaron de ahí una sola parte. Si por ejemplo en vez de 1 hubiera el 3, ¿no? Significa que yo debo colocar 3 unidades. Si fueran pizza, 3 pizzas. Si fueran manzanas, 3 manzanas. Bien, esta sería la primera teoría acerca de fracciones. Continuando con la teoría, tenemos fracciones más utilizadas. Como vemos aquí, 1 arriba y 2 abajo se lee un medio. El siguiente, un tercio, un cuarto, un quinto. Si arriba tenemos 1 y abajo 10, un décimo. Ahora, vemos 2, 11. El numerador se lee como está, 2. Denominador igual, y solamente se le implementa la palabra avo o avos. Aquí sería 2 onceavos, 4 23avos. Y el siguiente, ya tenemos fracción mixta o número mixto. Se lee un entero, un medio. El siguiente se lee 2 enteros, un tercio. El siguiente, 3 enteros, 2 cuartos. Empezamos por el primero, ¿no? Un medio. ¿Qué quiere decir? Que la unidad se dividió en 2 partes y tomamos solamente una. El siguiente, un tercio. El entero se dividió o la unidad en 3 partes y se tomó una. Un cuarto significa
que la unidad o entero se dividió en 4 partes y hemos tomado una. Un quinto, ¿qué significa o cómo se lee? Se dividió la unidad en 5 partes y hemos tomado una. Un décimo, se dividió la unidad o entero en 10 partes y hemos tomado una. 2 onceavos. Aquí, a partir del 11 se implementa la palabra avos. Se lee 2 onceavos. Significaría que la unidad en cuántas partes se dividió en 11 y hemos tomado 2. 4 sobre 23. Se lee 4 23 avos. La unidad se dividió en 23 partes y hemos tomado 4. Siguiente fracción o número mixto. Un entero, un medio. Si fuera pizza, quiere decir que hay una pizza completa que se tomó y de una segunda pizza se dividió en 2 partes y solo se tomó una parte. 2 enteros, un tercio. Si fueran pizzas, significa que se comieron 2 pizzas completas y de una tercera pizza, esa tercera pizza se dividió en 3 partes y se tomó una parte. De la siguiente fracción o número mixto, 3 enteros, 2 cuartos. Si fueran pizza, quiere decir que se comieron 3 pizzas completas. De la cuarta pizza la cuarta pizza se dividió en 4 partes y se comieron 2 partes de ella. Obviamente se puede combinar, ¿no? 3 enteros, un tercio, 3 enteros, 5 sextos, con cualquier número. Aquí estamos viendo los tipos de fracciones más comunes. Tenemos la fracción propia, la fracción impropia, la fracción igual a la unidad o también llamada fracción entera y la fracción mixta o también llamada número mixto. Analizamos uno por uno. Por ejemplo, ¿no? 2 tercios, fracción propia. ¿Cómo reconocemos una fracción propia? Porque el numerador es menor que el denominador. Puede ser cualquier otro valor, obviamente, ¿no? Acá arriba 10, abajo 100, 500, el valor que sea. Pero siempre el numerador es menor que denominador. Y ahí está gráficamente, ¿no? El 3 me indica que debo dividir el entero en 3 partes. El numerador se ha tomado 2 partes. La siguiente sería fracción impropia. Fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Lo mismo, voy a representar gráficamente. Dice que la unidad se divide en 2 partes. Ahí tenemos la unidad, digamos que es una galleta. Esa galleta se ha dividido en 2 partes, ¿sí? Pero numerador dice que tomamos 3 partes, pero como acá solamente hay 2, necesitamos una segunda unidad. Y esa segunda unidad igual hay que dividirla en 2 partes. Entonces, como ya tengo 2 unidades, ahora sí puedo tomar 3 partes. 1, 2 y 3 partes. Si por ejemplo arriba dijera 5, yo necesitaría 3 unidades. Si son galletas, 3 galletas. Y cada una de las galletas dividirla en 2 partes. Siguiente, fracción igual a la unidad o entera. Significa que hemos dividido la galleta en 2 partes y me dice que nos hemos comido las 2 partes. Entonces, cuando el numerador es igual que el denominador, la fracción se llama igual a la unidad o también llamada fracción entera. Cuando vemos así, el número más grande se llama entero o parte entera y el otro fracción. Entonces dice 2 enteros, 2 tercios. 2 enteros quiere decir que si fueran galletas, nos hemos comido 2 galletas completas. Una galleta, 2 galletas. Pero igual, cada una de ellas fue dividida en 3 partes. Y para representar 2 tercios necesito una tercera galleta, una tercera unidad.
Me dice lo mismo, que debo dividir en 3, 1, 2, 3. Y de la tercera galleta, ¿cuántas partes estamos tomando? 2 partes, que está pintado de rojo. Serían las fracciones más comunes. Repasando, fracción propia, numerador menor que denominador. Fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Fracción igual a la unidad, el numerador y el denominador son el mismo. Fracción mixta o número entero, tiene parte entera y tiene parte fraccionaria. Bien, continuamos con los tipos de fracciones. Tenemos las fracciones equivalentes o también llamadas amplificación de fracciones o ampliación de fracciones. Y fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Vamos a explicar. Fracción equivalente o amplificación o ampliación de fracciones. Fíjense, tenemos la fracción original 2/3, que es igual, dice, a 4/6. ¿Por qué es igual? Vemos el primero, 2/3. La unidad se divide en ¿cuántas partes? 1, 2, 3 partes. ¿Y cuántas partes tomamos de ahí? Dice 2, que están de rojo. ¿Por qué 2/3 es igual a 4/6? Fíjese acá, el 6 me indica que la unidad la divido en 6 partes. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. ¿Y cuántos tomamos? No dice el numerador, 4 partes. Pintado de rojo, 1, 2, 3, 4 partes. Como pueden apreciar, números distintos, ¿no? El 4 no es igual que el 2, el 6 no es el mismo que el 3. Pero si vemos acá en la parte gráfica, números distintos, pero si ustedes ven, la proporción se ha tomado la misma. Aquí le he colocado de líneas negras, acá también. Tanto en la primera unidad, que es 2/3, la segunda unidad, que es 4/6, podemos apreciar la misma cantidad se ha tomado. Entonces, por eso se llama fracción equivalente. Distintos números en tanto numerador como denominador, pero en proporción que se toma de la unidad es la misma. Vemos acá el ejemplo. Tenemos la fracción 2/3. Si yo quiero encontrar una fracción equivalente a ella, lo que debo hacer es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, digamos el 2. 2 por 2 me da 4, 3 por 2 me da 6. Entonces ve, la fracción 2/3 es igual o es equivalente a la fracción 4/6, que fue el ejemplo que está acá. Pero podemos hacerlo con cualquier número. Por decir, si el numerador yo lo multiplico por 5, por el mismo 5 debo multiplicar el denominador. 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. Quiere decir que la fracción 10/15 es equivalente a la fracción 2/3. Ahora vemos las fracciones homogéneas. ¿Por qué se llama fracciones homogéneas? Cuando hay más de una fracción, si tienen el mismo denominador, como en este caso, 5 aquí y 5 acá, son fracciones homogéneas. Si hubieran 3 fracciones, 4, 8 fracciones, para que sean homogéneas, todas tendrían que tener, en este caso, el mismo 5. Fracciones heterogéneas. ¿Cuándo son fracciones heterogéneas? Como vemos aquí, cuando los denominadores son distintos. Cuando tienen distinto denominador, se llaman fracciones heterogéneas. Para finalizar, cuando estamos trabajando con fracciones, nos podemos encontrar como en este caso. No podemos resolver directamente esta suma de fracciones. Primero se debe convertir todo a fracción. Aquí dice 2/3, ya está fracción, no hay nada que convertir. Lo bajamos como está, 2/3. Más, cuando vemos un número entero solo, lo colocamos el mismo número que haya y abajo la unidad. Más, ya está fracción, lo bajamos como está. Más, número mixto o fracción mixta. ¿Cómo se convierte? El entero se multiplica por denominador y se le suma el numerador.
2 por 4, 8, más 3, 11. Y como denominador el mismo. Aquí está, 2 por 4, 8, más 3, 11, denominador el mismo. Y recién ya podríamos trabajar.